El salón estaba lleno de coronas blancas, silencios incómodos y miradas esquivas. El aire olía a incienso y rosas viejas, una mezcla que siempre me recordó a las despedidas que no terminan de cerrar. El ataúd de madera oscura reposaba al frente rodeado de flores y frases hechas que decían más por compromiso que por amor. Tomás, mi compañero de vida durante 45 años, descansaba allí con el rostro tranquilo como si al fin hubiera encontrado un poco de paz. Yo, en cambio, solo sentía un nudo en la garganta que ni el tiempo ni las lágrimas parecían poder deshacer. Me abrí paso entre los asistentes, muchos de los cuales apenas me dirigieron una mirada. No me importaba. Solo quería acercarme a Tomás una última vez, tocar su mano helada, decirle, aunque fuera en susurros, que me dolía, que no estaba lista para dejarlo ir. Cuando por fin estuve a 2 pasos del ataúd, sentí una mano firme sujetarme del brazo. «Ya tuviste tu momento, mamá», dijo Raúl con voz seca sin mirarme directamente. Me tomó un segundo entender lo que estaba pasando. No era un malentendido, no era un arranque de tristeza, era decisión, fría, calculada, como si mi presencia estorbara en su escena. «Solo quiero despedirme», respondí manteniendo la voz baja, cuidando no romperme ahí frente a todos. «Esto es para la familia cercana», añadió Clara, su esposa, con una sonrisa apretada como quien entrega veneno, envuelto en papel de regalo. Quise replicar, pero entonces Celia se acercó también. Se colocó al lado de Raúl, tomó su brazo como si fuera una pieza de decoración que le pertenecía y murmuró en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que yo escuchara: «No vayas a dejar que monte un show aquí. Sabes cómo se pone cuando quiere atención». Me quedé helada. El comentario me cayó como agua fría en pleno invierno. Durante años había soportado las pequeñas pullas, las miradas por encima del hombro, los silencios forzados. Pero esto era otra cosa. Esto era negarme el derecho básico de llorar a mi marido, al hombre con quien compartí casa, cama, hijos y cuentas por pagar. Intenté de nuevo avanzar un paso, pero Raúl bloqueó el paso sin decir nada. Su mirada lo decía todo. «No eres bienvenida». Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que Eduardo, mi otro hijo, estaba ahí, a unos metros. Me vio, me reconoció, y se dio la vuelta como si no me conociera. Ese gesto tan pequeño y tan cruel fue el que más dolió, porque con Raúl siempre hubo distancia, siempre se creyó mejor que los demás. Pero Eduardo, él solía ser mi niño dulce, el que me dejaba notas en la lonchera, el que lloró cuando le quitaron su primer diente. Ese niño ya no estaba. En su lugar había un hombre que prefería mirar el suelo antes que defender a su madre. No lloré. No allí, no frente a ellos. No les iba a regalar ese momento. Di la media vuelta y caminé hacia la salida con la cabeza en alto. Atrás dejaba el cuerpo sin vida de Tomás, y de alguna manera también a los hijos que había criado. Porque ese día, sin previo aviso, comprendí que ya no me pertenecían, que habían dejado de ser mis hijos para convertirse en 2 desconocidos con mi apellido. Nadie me siguió, nadie me llamó. Una señora mayor del vecindario me tocó el brazo brevemente al pasar. «Lo siento mucho, Matilde». Y esa fue la única muestra de humanidad que recibí en todo el velorio. Salí al aire libre donde el sol pegaba con fuerza y las campanas de la iglesia repicaban como si no pasara nada. Respiré hondo como quien intenta tragarse una tormenta entera. Caminé lento con la dignidad que me quedaba y subí a un taxi. El conductor me preguntó si estaba bien. Asentí. No tenía fuerzas para explicarle que acababa de enterrar a mi esposo y a la familia que creí tener. Me llamo Matilde Vargas. Tengo 67 años. Y ese día entendí que hay despedidas más dolorosas que la muerte. Porque cuando quien te cierra la puerta en la cara no es la vida, sino tus propios hijos, lo que muere no es una persona, es algo más profundo.
algo que no se entierra pero tampoco revive. Ese día no solo se cerró un ataúd, se cerró un capítulo entero. Y lo peor de todo fue que yo no tuve derecho ni a la última palabra. La casa se sentía demasiado grande sin Tomás. El silencio era un animal que se metía por las rendijas, se sentaba a la mesa conmigo, dormía en su lado de la cama y me seguía hasta el baño. Lo más difícil no era la ausencia del cuerpo, sino la presencia del vacío. A veces hablaba en voz alta como si él aún pudiera escucharme desde alguna habitación invisible. Le contaba cómo había salido el pan del horno, o que el sillón de la sala seguía cojeando del mismo lado. Ridículo, quizá. Pero era lo único que me hacía sentir que no me había ido del todo. Conocí a Tomás en una feria del pueblo. Él vendía libros usados, yo buscaba una edición barata de Benedetti. Tenía las manos manchadas de tinta y la sonrisa torcida de los hombres que saben más de lo que dicen. Me ofreció un ejemplar doblado por las esquinas y cuando lo abrí, había una flor seca entre las páginas. Me dijo que era de su madre y que si lo cuidaba bien, algún día podría pasárselo a nuestros hijos. Me reí. No lo conocía y ya hablaba de hijos. Pero así era Tomás, directo, sin rodeos, con el corazón puesto por delante. Nos casamos 6 meses después. Sin iglesia, sin vestido largo, sin invitados más allá de nuestros padres y 2 amigos que hicieron de testigos. No teníamos nada, pero lo teníamos todo. Con el tiempo llegaron Raúl y Eduardo, y con ellos la lista interminable de pañales, fiebres nocturnas, tareas escolares, meriendas olvidadas y uniformes manchados. Yo dejé mis estudios de enfermería para dedicarme a la casa. Tomás consiguió trabajo en una imprenta, pero el sueldo apenas alcanzaba. Para ayudar empecé a coser para las vecinas, luego a dar clases de costura en el centro comunitario. No recuerdo haberme quejado. Amaba a mis hijos con la intensidad torpe de quien se entrega sin límites. Pero el amor no siempre es un seguro de retorno. Raúl creció con una sed de grandeza que no entendía de dónde venía. Nunca fue suficiente ni la comida caliente, ni los zapatos nuevos con sacrificio, ni el esfuerzo por estar en todas sus presentaciones escolares. A los 15 ya corregía mi forma de hablar delante de sus amigos. A los 20 decía que me metía demasiado en su vida. A los 30 se avergonzaba de mi peinado o de mis platos demasiado simples para cenas formales. Eduardo fue distinto. Más dulce, más atento, más callado. Me abrazaba en secreto cuando su hermano me dejaba sin palabras. Pero con los años aprendió de Raúl a callar por conveniencia, a mirar hacia otro lado. Cuando Tomás perdió el empleo fueron años duros. Yo limpiaba casas y él vendía libros por encargo. Raúl apenas llamaba. Eduardo venía a veces, pero siempre con prisa. Nunca preguntaron cómo hacíamos para pagar la luz, ni qué comíamos cuando no había para la despensa. Luego, cuando la situación mejoró y Tomás abrió un pequeño negocio de encuadernación, volvieron las visitas, las cenas, las risas calculadas, las conversaciones llenas de ¿y qué pasará con la casa cuando...? Tomás lo notó antes que yo. Tenía el don de ver más allá de la sonrisa, pero nunca dijo nada con dureza. Solo apretaba mi mano bajo la mesa y decía: «No te preocupes, vieja, aún hay tiempo para todo». Ahora entiendo que ya sabía que ese tiempo se estaba agotando. Yo perdí a mi esposo en esa sala funeraria, sí. Pero lo que más me partió el alma fue comprender que también ese mismo día perdí a mis hijos. No físicamente, no con un acto brutal. Los perdí porque ellos decidieron borrarme. Decidieron que ya no encajaba en el rol que les convenía, que ya no era útil. Y eso sí que duele más que la muerte. Porque al menos con Tomás sé que me amó hasta el final. Pero con Raúl y Eduardo no estoy tan segura. Sin embargo, no estoy sola. Estoy viuda, sí, pero no sola. Me acompaña el recuerdo de quien me valoró sin condiciones. Me acompaña mi propia voz, esa que me había callado durante años para mantener la paz.
Me acompaña sobre todo esta certeza: no tengo que mendigar amor donde no se me da, y a partir de ahora esa será mi brújula. Los últimos meses con Tomás fueron de una ternura silenciosa, de esas que no hacen ruido, pero se sienten como un abrazo largo. Ya no hablábamos de viajes ni de reformas en la casa. Hablábamos de recuerdos, de las tonterías que hacíamos cuando no teníamos ni para comprar un colchón decente, de la primera vez que Eduardo se cayó en bicicleta, de cuando Raúl cantó desafinado en la graduación de primaria. A veces reíamos, a veces solo nos mirábamos sin decir nada, como si las palabras ya no fueran necesarias entre nosotros. Tomás ya sabía que el tiempo se le acababa. Yo también, aunque me costaba admitirlo. Una tarde de septiembre, mientras él tomaba su café sin azúcar por recomendación del cardiólogo que ya ni le servía, me miró con esa expresión suya de cuando tenía algo importante que decir, pero no sabía cómo. ¿Alguna vez pensaste que los criamos mal?, preguntó de repente sin mirarme. ¿Por qué dices eso? Porque no nos miran. No te ven. Tú pasas por la sala y ni se levantan del celular. Hablan de herencias como si ya estuviéramos muertos. Y cuando tú les ofreces sopa, ponen cara de asco. Eso no lo aprendieron de mí. No supe qué responder. Una parte de mí quería defenderlos, decir que estaban estresados, que todos cambiamos con los años. Pero otra parte reconocía en silencio que algo se había roto hacía tiempo. «No te preocupes, Tomás», le dije. «Cuando tú ya no estés, yo me encargaré de que al menos no se peleen entre ellos». Él soltó una risa amarga. «Eso es justo lo que me preocupa, vieja». No insistí. Sabía que cuando Tomás se cerraba en su mundo, era inútil forzarlo a quizá hablar más. Pero desde esa conversación algo cambió en él. Lo vi más reservado. Pasaba más tiempo en su despacho encerrado con sus papeles. A veces lo encontraba revisando carpetas, organizando documentos, tomando notas con su letra pequeña y prolija. Yo pensaba que era su forma de mantenerse ocupado. No imaginaba lo que estaba planeando. Una noche, mientras le ayudaba a cambiarse el suéter, me pidió que me sentara a su lado. «Matilde, necesito que escuches algo y que no me interrumpas». Asentí, aunque ya tenía un nudo en el estómago. «He hecho 2 testamentos». Lo miré sin entender. «¿Cómo que 2? Uno está en el cajón de mi escritorio. Lo dejé ahí a propósito. Es el que vacas encontrar primero. En ese divido todo entre Raúl y Eduardo, por partes iguales. Ni una palabra sobre ti». «Perdón, tranquila», dijo tomando mi mano. «Es falso. Bueno, legalmente válido, pero no es el que tiene fuerza. El verdadero está guardado con Fausto, mi abogado de siempre. Lo firmé frente a notario. En ese te dejo todo a ti. Todo. La casa, las cuentas, los seguros. Todo lo que logré construir, lo que tú también construiste conmigo. Ellos no merecen nada más que lo mínimo». Me quedé helada. Nunca imaginé a Tomás haciendo algo así. Él, que siempre fue justo, que creía en el equilibrio, en no hacer diferencias. Y sin embargo, en el fondo entendí por qué lo hacía. ¿Y por qué dejar el falso?, pregunté al fin. Porque sé cómo son. Van a encontrarlo y van a creer que tienen el control. Van a organizar la lectura, a celebrar antes de tiempo. Se van a mostrar tal como son, sin máscaras. Y entonces, tú con el verdadero vas a cambiar la historia. Pero con testigos, con pruebas, con dignidad. Quise protestar, decirle que era demasiado, que no me sentía cómoda con eso. Pero me miró con una mezcla de cansancio y ternura, y entendí que no se trataba solo de una herencia. Se trataba de un acto de amor, de protección. «¿Dónde lo guardaste?», susurré. «En la caja fuerte del altillo. La clave es nuestra fecha de aniversario sin los ceros. Yo no lloré esa noche. No podía. Tenía que recordar cada palabra, cada detalle, cada instrucción. Porque Tomás no hablaba por hablar. Él me estaba confiando su voluntad y con eso su confianza más profunda.
Días después de su muerte subí al altillo. Entre viejas cajas de Navidad y un juego de dominó sin piezas, encontré la caja fuerte. Marqué los números. Abrió sin resistencia. Adentro estaba el sobre marrón con el nombre de Fausto escrito a mano y el testamento firmado sellado con fecha y hora. Lo tomé con ambas manos y lo guardé en mi bolso como si fuera un órgano vital. A partir de ese momento supe que no estaba sola en esta batalla, que aunque Tomás ya no estaba conmigo físicamente, me había dejado la herramienta exacta para enfrentar lo que venía. Y lo que venía no iba a ser fácil, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. El teléfono sonó un martes por la mañana mientras yo barría hojas secas del porche. Era Fausto. Su voz, como siempre, sonaba serena, casi paternal, con ese tono pausado de quien sabe que las palabras pesan. Matilde dijo: «El próximo lunes a las 10 tendremos la lectura formal del testamento en mi despacho. Por si deseas estar presente». No insistió. No usó palabras como deberías ni te corresponde. Simplemente me lo comunicó como quien ofrece una silla en una sala llena, pero sin saber si será ocupada. Colgué sin decir mucho con el corazón encogido. No era sorpresa. Sabía que llegaría ese momento. Lo que me dolió fue que no fueran ni Raúl ni Eduardo quienes me avisaran. Ningún mensaje, ninguna llamada, nada. Como si ni siquiera me consideraran parte del cierre. Como si yo hubiese sido apenas una espectadora de la vida de Tomás y no su compañera de décadas. La herida no era nueva, pero esa mañana sangró de nuevo. Pasaron los días sin novedad. Ninguna palabra de mis hijos. Ningún mamá. Vas a venir, ni siquiera una excusa educada para evitarme. Confirmaban lo que Tomás había visto antes que yo, que para ellos yo ya no existía. O peor aún, que mi existencia estorbaba. Pero no pensaban borrarme tan fácilmente. La noche anterior a la lectura, abrí mi viejo armario y saqué el vestido negro de tela sobria que había guardado para ocasiones formales. Lo había usado años atrás en la boda de una sobrina cuando aún me sentía parte de algo más grande que mi soledad. Lo sacudí con cuidado, planché los pliegues. Luego busqué el estuche de terciopelo azul donde guardaba los aretes de perlas que Tomás me regaló en nuestro 20º aniversario. No eran caros, pero eran nuestros. Me los puse con manos temblorosas, como si Tomás pudiera verme desde alguna parte y sonreír. Esa noche no dormí bien. Me despertaba cada tanto, repasando mentalmente cada frase que podría escuchar, cada mirada de desprecio que podría cruzar. No iba a esa oficina a pelear. Iba a presentarme como quien sabe que tiene un lugar, aunque otros quieran quitárselo. El lunes amaneció gris, como si el cielo también dudara. Me preparé con calma. Café sin azúcar, pan tostado. Luego, frente al espejo, me peiné el cabello hacia atrás, me puse un poco de rubor y respiré hondo. No me vi hermosa. Me vi firme. Me vi completa. Era la mujer que había cuidado a Tomás en su última fiebre. La que había aguantado desprecios de 2 hijos que solo sabían pedir. La que ahora cargaba en su bolso una verdad escrita, firmada, sellada. Tomé en el autobús hacia el despacho de Fausto. Durante el trayecto recordé una frase que Tomás solía decir cuando las cosas se ponían feas. No hace falta gritar para que te escuchen. Basta con presentarte con la verdad en la mano. Y eso pensaba hacer. Llegué 5 minutos antes. Desde la acera vi los autos de Raúl y Eduardo, ya estacionados relucientes como siempre. Subí las escaleras del edificio con paso firme, el bolso bien sujeto y la cabeza en alto. No esperaba abrazos, ni sonrisas, ni sillas reservadas. Solo esperaba que me miraran, que supieran que no me rendí. No me habían invitado, no. Pero eso no significaba que no tuviera derecho a estar allí. Porque lo que Tomás y yo construimos en silencio durante 45 años no necesitaba invitación. Solo presencia. Y yo estaba lista. Más de lo que ellos jamás imaginaron. La puerta del edificio estaba entreabierta como si la reunión ya hubiera comenzado sin mí.
Subí las escaleras con paso medido, sosteniendo el bolso con ambas manos como si contuviera algo frágil. Lo hacía. En su interior el testamento verdadero descansaba entre documentos simples y un pañuelo con aroma a lavanda. Cada peldaño crujía bajo mis pies como si también se negara a presenciar lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando llegué al pasillo escuché voces apagadas. Eran ellos. Raúl, con su tono siempre altivo, hablaba sobre inversiones. Eduardo reía con ese timbre nervioso que usaba cuando intentaba agradar. Clara y Celia estaban allí también vestidas con sobriedad calculada. Clara jugaba con su celular. Celia murmuraba algo al oído de su esposo mientras observaba por la ventana como si todo esto le aburriera. Todos estaban perfectamente colocados en sus papeles. Yo, en cambio, era la pieza que nadie esperaba. Al verme entrar, el ambiente cambió. No de forma abrupta, pero lo suficiente para que lo sintiera en el aire. Las conversaciones murieron como velas al viento. Raúl fue el primero en reaccionar. Se levantó, se alisó la chaqueta y dio 2 pasos hacia mí. Mamá dijo con una sonrisa congelada: «No sabíamos que vendrías». Tampoco hacía falta invitación. No respondí con voz neutra. Raúl no contestó de inmediato. Se giró hacia Fausto, que en ese momento salía de su despacho para saludarnos. Fausto interrumpió. «Antes de comenzar, quiero aclarar algo. Esta reunión es solo para los herederos nombrados en el testamento. Lo digo por formalidad». Me miró directo a los ojos. Sin vergüenza, sin pudor. Celia asintió apoyando a su esposo con una media sonrisa. Eduardo no dijo nada. Evitó mirarme como si el suelo ofreciera respuestas que no podía encontrar en mis ojos. Clara, por su parte, fingió revisar su correo como si todo esto fuera una incomodidad menor. Fausto carraspeó. «Matilde tiene todo el derecho a estar presente si lo desea», dijo con cortesía, aunque su tono no tenía firmeza. «No queremos convertir esto en algo incómodo», añadió Raúl. «Solo que no tiene sentido hacerla pasar por esto. Pasar por esto. Como si yo no hubiera pasado por los partos, las fiebres, los uniformes, las cuentas vencidas, las noches de hospital, las navidades con regalos envueltos en papel reciclado. Como si no hubiera pasado por el deterioro de Tomás, por su última tos, por su voz ronca pidiendo agua, por su mirada perdida que aún me visitaba en sueños». No dije nada. Caminé hacia la mesa de madera oscura donde Fausto había colocado algunos papeles. Saqué la carpeta de cuero del interior de mi bolso. La abrí con cuidado y extraje el sobre sellado que él mismo me había entregado semanas atrás. Lo deslicé sobre la mesa frente a él. «Te pido que leas este primero». Fausto frunció el ceño, pero no dijo nada. Tomó el sobre, lo abrió con manos que no temblaban y comenzó a leer en silencio. Sus cejas se movieron sutilmente mientras sus ojos recorrían el contenido. Sus labios se apretaron. El silencio se volvió denso como un tejido que nadie se atrevía a saquestratar y a cortar. «¿Qué es eso?», preguntó Raúl cruzando los brazos. «Un documento legal», respondí con calma. «El testamento que mi esposo firmó 3 meses antes de morir. El único válido». Celia soltó una risa seca. «¿Otro testamento? ¿Ahora resulta que Tomás escondía secretos?» «El secreto lo escondieron ustedes», dije mirando a cada uno. Cuando dejaron de tratarme como madre y empezaron a verme como una molestia, Fausto levantó la vista. «Este documento está certificado, notariado y fechado con posterioridad al que ustedes me entregaron», dijo con voz grave. «Legalmente este anula al anterior». Eduardo se enderezó en su silla. «Eso es imposible. Papá nos mostró el testamento en su escritorio. Lo firmó delante de mí. Lo que les mostró fue lo que quería que vieran», dije sin levantar la voz. «El verdadero, el que expresa su voluntad final es este. Y lo tenía yo». La tensión estalló como una copa al caer. Raúl se puso de pie, la silla cayó detrás suyo con estruendo. Clara dejó caer el teléfono. Celia se levantó de golpe, pero Fausto alzó una mano.
Por favor, mantengamos la compostura. Hay más que leer. Yo me senté sin prisa. Sabía que ese era solo el comienzo. Que lo que venía no era solo justicia. Era una lección. Una de esas que no se dan con gritos ni con castigos. Una que se da con papeles, con verdad y con una dignidad que ellos no podían ni imitar. Tomás me había dejado la última palabra. Y esa palabra ya estaba en marcha. Fausto se acomodó las gafas, alisó el primer pliego con gesto ceremonioso y carraspeó antes de comenzar. El ambiente estaba cargado de tensión mal contenida. Raúl, aún de pie, retomó su lugar con el ceño fruncido. Eduardo mantenía los codos sobre la mesa como si de esa postura dependiera el control de la situación. Clara cruzaba las piernas con teatral despreocupación. Y Celia, con los labios apretados, parecía tener preparada una sonrisa para cada frase que confirmara lo que ella ya creía saber. «Procederemos entonces», dijo Fausto. «El documento entregado inicialmente fechado, hace 8 meses, expresa la siguiente voluntad del señor Tomás Montero. En pleno uso de mis facultades mentales, declaro como última voluntad que todos mis bienes, propiedades y activos financieros serán divididos en partes iguales entre mis 2 hijos, Raúl Montero y Eduardo Montero». Un suspiro de alivio recorrió la mesa. Clara sonrió como si le hubieran anunciado un ascenso. Celia soltó la tensión de los hombros y Raúl no pudo evitar mirarme de reojo con ese gesto de superioridad heredado de su juventud. Eduardo se recostó en su silla visiblemente satisfecho. Mis 2 hijos, quienes han sido el pilar de mi orgullo y legado familiar. Eso es justo lo que él siempre quiso, dijo Celia con tono triunfal, sin esperar turno. Fausto no reaccionó. Terminó de leer el párrafo, dobló el documento con calma y lo dejó sobre la mesa. Entonces me miró, no con sorpresa, sino con esa complicidad silenciosa que uno solo encuentra en los que han visto lo peor del ser humano, y aún así deciden ponerse del lado de la decencia. Yo no me moví de inmediato. Los miré uno por uno. Quería que ese momento quedara grabado en sus memorias como una fotografía de alta resolución, sus rostros tranquilos, sus posturas seguras, sus pensamientos corriendo ya hacia cuentas bancarias, propiedades, viajes, celebraciones. Quería que recordaran cómo se sentía la soberbia segundos antes de la caída. Entonces saqué el sobre del bolso. No era ostentoso ni pesado, pero el silencio que provocó al posarse sobre la mesa fue ensordecedor. Fausto, dije con voz firme pero sin alzarla. Ese no fue el último testamento de Tomás. Este lo es, fechado 3 meses antes de su muerte, firmado ante notario y certificado legalmente. Te pido que lo leas. Raúl se enderezó de inmediato. ¿Qué estás diciendo, mamá? Estoy diciendo que tu padre sabía exactamente lo que hacía, respondí, y que no pensaba dejarles la herencia sin asegurarse de que yo estuviera protegida. Fausto abrió el sobre con sumo cuidado. Sus ojos se desplazaron rápidamente por las líneas, su gesto se fue endureciendo. No era sorpresa, era el peso de lo que estaba a punto de confirmar. Este documento, dijo, tiene fecha posterior y todos los requisitos legales para invalidar el anterior. Silencio. ¿Y qué dice?, preguntó Eduardo con voz más tensa de lo que habría querido mostrar. Fausto tomó aire. Dice lo siguiente. Yo, Tomás Montero, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que dejo la totalidad de mis bienes, propiedades, cuentas bancarias, inversiones y seguros a mi esposa, Matilde Vargas. Lo hago en reconocimiento a su amor incondicional, su compañía constante y su integridad moral. A nuestros hijos Raúl y Eduardo les dejo una asignación mensual simbólica durante un periodo limitado, en la esperanza de que recapaciten sobre el verdadero valor de una familia. Raúl se levantó de golpe. Eso es imposible, papá nunca haría algo así. Lo hizo, dije, porque los conocía, porque los escuchó hablar de la herencia cuando pensaban que no estábamos cerca, porque vio cómo me trataban cuando él ya no podía intervenir.
Celia murmuró algo que no alcancé a entender. Eduardo se quedó paralizado como si el mundo se hubiera fracturado bajo sus pies. Clara bajó la mirada por primera vez, incapaz de sostener el teatro. La victoria que celebraban minutos antes se había esfumado como humo bajo la lluvia. Fausto cerró el documento, se acomodó en su silla y concluyó: «El testamento es legal, vinculante y efectivo. A partir de hoy, todo lo mencionado pasa a ser propiedad exclusiva de la señora Matilde Vargas». Yo no sonreí. No me hizo feliz verlos derrumbarse, pero sentí algo distinto. No venganza. Justicia. Paz. Por primera vez en mucho tiempo me sentí vista, escuchada, reivindicada. Tomás me había dejado la última palabra, sí, pero más que eso me había dejado algo mucho más poderoso, la posibilidad de cerrar la puerta con la frente en alto. Y nadie, absolutamente nadie, podría quitármelo. Fausto no se levantó de su asiento. Solo extendió la mano hacia la carpeta de documentos y sacó un sobre color marfil cerrado, con un adhesivo rojo. Lo sostuvo unos segundos entre los dedos, como si dudara en entregarlo. Pero luego lo colocó frente a mí con la solemnidad de quien sabe que está depositando más que un simple papel. «Tu esposo me pidió que te entregara esto personalmente», dijo. «Es una carta privada». Sus palabras se quedaron flotando en la sala, demasiado íntimas para un ambiente que se acababa de llenar de cuchillos en el aire. Lo miré. Luego miré el sobre. Mi nombre estaba escrito a mano con la letra curva y apretada de Tomás. Sentí una punzada en el pecho. Era su trazo, su tinta, su despedida. Raúl bufó. Eduardo se cruzó de brazos. Celia chasqueó la lengua con impaciencia. «Si es algo relacionado con la herencia, también deberíamos escucharlo», dijo Clara en tono controlado, pero con las uñas clavadas en la carpeta que tenía frente a ella. No respondí de inmediato. Deslicé con cuidado un dedo por la solapa del sobre y lo abrí. El papel tenía un leve aroma a colonia de Tomás, como si aún guardara un poco de su aliento. Respiré hondo y sin mirar a nadie comencé a leer. «Mi querida Matilde, si estás leyendo esto significa que ya no estoy contigo físicamente, pero quiero que sepas que te acompañaré en cada paso que des. Esta carta no es solo un adiós, es una explicación, una que mereces desde hace tiempo. He observado en silencio lo que tú te negabas a ver. He escuchado conversaciones que creí que nunca tendría que oír. He sentido cómo nuestros hijos han dejado de tratarnos con amor y han comenzado a tratarnos como estorbos». Levanté la vista un instante. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Continué: «Raúl te habla como si fuera su empleada. Eduardo te responde con indiferencia. Sus esposas se burlan de ti cuando piensan que no escucho. Y tú, mi amor, aguantas. Sonríes. Justificas. Yo no puedo hacerlo más. Por eso decidí dejarte todo a ti. No por castigar a nuestros hijos, sino por protegerte. Porque tú fuiste quien sostuvo esta familia cuando todo se caía. Porque tú sacrificaste tus sueños para que ellos cumplieran los suyos. Porque cuando nadie más lo hizo, tú te quedaste. Y eso merece ser reconocido». «Eso no es verdad», interrumpió Eduardo con la voz temblorosa. «Papá estaba enfermo. Seguro escribió eso bajo presión. Nadie lo obligó», dije con calma. «Esto lo escribió con plena conciencia. Solo no esperabas que lo dijera en voz alta». Celia se giró hacia Fausto. «Esto tiene validez legal. La carta no forma parte del testamento», respondió él, «pero es parte del expediente adjunto y fue entregada bajo instrucciones explícitas». Continué leyendo sin mirar a nadie. «Sé que esto puede dolerles, pero el amor no puede ser excusa para el abuso, tampoco el parentesco. Mis hijos aún tienen tiempo para cambiar, para entender lo que perdieron. Pero esa lección no la aprenderán con recompensas, sino con límites. Y tú, Matilde, debes empezar a ponerlos. Ya no estás sola. Ahora estás libre». Cerré la carta con manos firmes. Nadie habló. Incluso Clara parecía haber perdido su guión. Raúl tenía la mirada fija en un punto invisible de la pared.
Eduardo me observaba como si no me reconociera. No dije nada más. No era necesario. Tomás ya había hablado. Y sus palabras esas que nunca se atrevió a decir en voz alta en vida, ahora se alzaban más fuertes que cualquier acusación. Ya no era solo mi versión. Era la suya. Era la verdad en su puño y letra. Y estaba escrita palabra por palabra para mí. Para que no me olvidara nunca de cuánto valía. Aunque sus hijos lo hubieran hecho. «Lo manipulaste», escupió Raúl sin siquiera pestañear. «Te aprovechaste de que estaba enfermo, débil, confundido. Esa carta, ese testamento, eso no fue idea suya. Fue tuyo». Me tomó unos segundos asimilar la violencia en su voz. No era tristeza. No era sorpresa. Era furia. Ciega e irracional como un niño al que le quitan un juguete que creía suyo por derecho. Eduardo lo secundó con una frase más tibia, pero igual de hiriente. Tal vez no fue manipulación, pero tampoco fue justo. Papá no habría hecho algo tan radical si no estuviera influenciado. ¿Influenciado por qué?, pregunté sin levantar la voz. Por el hecho de que estuve a su lado hasta el último día. Por ser quien le cambiaba los vendajes cuando ustedes ni llamaban. Por no fallarle nunca, ni cuando ya no me reconocía en las madrugadas. Celia bufó. Clara frunció el ceño con desdén. «No se trata de eso», dijo Raúl. «Se trata de que él no estaba en condiciones de tomar decisiones importantes. Y ustedes sí estaban en condiciones de pedirle dinero cada 2 semanas. Repliqué. ¿De hacerle firmar cheques con la excusa de un imprevisto? ¿De llevarlo a notarías para cambiar papeles que luego jamás se explicaron?» El silencio fue inmediato. Como si mis palabras hubieran tocado una fibra que todos fingían no tener. Pero ya no estaba dispuesta aquí a callar. ¿Quieres hablar de influencia indebida? Raúl, seguí. ¿O prefieres que hablemos de la vez que hiciste que Tomás firmara un préstamo para cubrir una deuda tuya con la inmobiliaria de tu suegro? ¿Recuerdas cómo me suplicaste que no dijera nada? ¿Cómo juraste que lo devolverías en 3 meses? Eso fue una situación puntual, balbuceó. Una situación que nunca resolviste, que se volvió polvo, igual que tu palabra. Eduardo no decía nada, pero yo sabía que estaba temblando por dentro, porque si alguien ahí tenía más que perder, era él. ¿Y tú, Eduardo? ¿Te parece justo acusarme cuando fui yo quien vendió sus propias joyas para cubrir tu deuda con Hacienda? Lo solté con calma, sin dramatismos. Como quien limpia una herida sabiendo que escocerá. Todos me miraron. Raúl frunció el ceño. Celia giró la cabeza incrédula. Clara abrió los labios para hablar, pero no salió sonido. Eduardo palideció. «Eso no es verdad», murmuró. No pregunté sacando el pequeño sobre de tela que guardaba en mi bolso. «Aquí está la constancia de venta, fechada y firmada. Las perlas de mi aniversario. Los aretes que me regaló tu padre cuando me gradué del curso de enfermería. Todo lo entregué para evitar que embargaran tu casa, para que tu esposa no tuviera que enterarse, para que tus hijos no vivieran esa vergüenza. No te lo pedí», soltó, pero la voz ya no le salía con firmeza. «No, no me lo pediste. Lo hiciste peor. Me lloraste en la cocina, me dijiste que no sabías a quién más acudir. Y yo, como una tonta, dije, para eso están las madres. No lo hice por obligación. Lo hice porque te amo. Pero eso no te da derecho a convertirme en tu cajero automático, ni a cuestionar ahora lo que tu padre decidió con plena conciencia». Las lágrimas ya no me ardían. Había pasado la etapa del llanto. Lo que sentía ahora era otra cosa. Una mezcla de pena y claridad. De esas que duelen menos pero pesan más. «Esto no se trata de codicia», continué. «Se trata de memoria. De no olvidar quién estuvo, quién sostuvo, quién cuidó cuando ustedes solo aparecían para pedir. Tomás no me dejó todo porque yo lo convencí. Me lo dejó porque recordaba. Porque no se olvidó de las noches sin dormir, de los días sin comida caliente, de las veces que me senté a leerle cuando ya no podía ver bien.
porque hasta el último día me eligió como compañero, como testigo, como legado. Raúl cerró los ojos con fuerza como si quisiera borrar todo lo que acababa de escuchar. Eduardo solo bajó la mirada y por un segundo vi en sus ojos algo parecido al remordimiento. Pero no lo suficiente. Nunca lo suficiente. Ustedes pueden creer lo que quieran, dije, alzándome lentamente. Pueden llamarlo injusticia, manipulación, estrategia. Pero la verdad está escrita, está firmada, está protegida por la memoria de un hombre que a pesar de todo nunca dejó de ver. Y esa fue la diferencia. Porque ver de verdad, era lo que ellos nunca supieron hacer. Ni con su padre, ni conmigo, ni con la vida que les dimos. Y ya era hora de que aprendieran que no todo en la vida se hereda. Algunas cosas como el respeto se ganan o se pierden para siempre. El silencio que siguió a mi última frase fue denso, casi físico. Se sentía como el aire antes de una tormenta, cargado de todo lo que no se había dicho en años. Fausto recogía los documentos con movimientos lentos, dándoles a todos la oportunidad de reaccionar. Pero nadie hablaba. Hasta que Eduardo, con ese tono contenido que siempre usaba cuando se preparaba para negociar, rompió el hielo. «Mamá, tal vez nos equivocamos con algunas cosas. Quizás fuimos duros. Pero esto fue un golpe demasiado fuerte». No lo miré directamente. Sabía que si lo hacía su voz trémula y sus ojos húmedos podrían hacerme dudar. Y no podía darme ese lujo. «No estoy pidiendo que cambies todo», continuó. «Solo que podamos encontrar un punto medio. Algo que reconozca que seguimos siendo tus hijos». Raúl intervino enseguida como si no soportara no tener el control. «Tenemos familias que mantener, mamá. Hijos que te extrañan, que preguntan por ti. ¿De verdad vas a dejarlos sin nada?» El golpe bajo fue preciso. No me sorprendió. Lo habían ensayado bien. «No se trata solo de nosotros», añadió Clara cruzando las manos sobre la mesa. «También están Sofía, Martín, Paula. Tus nietos. Ellos no tienen la culpa». Los nombres de mis nietos cayeron como piedras sobre mi pecho. Claro que los amaba. Claro que pensaba en ellos. Pero hacía meses que no veía sus caritas. Años incluso. Desde la última vez que alguno me llamó sin que se lo ordenaran. ¿De verdad me extrañaban? ¿O era simplemente otra jugada en este tablero? «Nadie quiere quitarte lo que papá te dejó», dijo Eduardo con un tono casi suplicante. «Solo pedimos lo justo». «Justo», repetí en voz baja. «¿Y qué es justo para ustedes?» Raúl se enderezó. «Una parte, no todo. Algo proporcional. Un gesto». «Un gesto», respondí, y ahora sí los miré a los ojos uno por uno. «¿Quieren gestos? ¿Dónde estaban sus gestos cuando pasábamos la Navidad solos? Tomás y yo esperando una visita que nunca llegaba. ¿Dónde estaban sus gestos cuando me operaron la cadera y ninguno llamó? ¿Dónde estaban sus gestos cuando vendí mis joyas para pagar sus deudas? Nadie respondió. «Yo no les debo una herencia», dije con firmeza. «Les di una infancia. Les di abrigo, alimento, escuela. Les di canciones de cuna, cuentos antes de dormir y una casa que construimos con esfuerzo. Les di una madre. Una que a pesar de sus errores nunca dejó de estar. Lo que hago ahora no es castigo. Es protección. Es memoria». Celia se cruzó de brazos con la mandíbula apretada. Clara tragó saliva con la vista perdida en la alfombra. Raúl bajó la cabeza. Eduardo se mantuvo quieto sin responder, como si las palabras ya no le alcanzaran. «Ustedes decidieron el camino hace mucho tiempo», continué. «Este testamento no es una traición, es una consecuencia. Y si no pueden aceptar eso, no es problema mío. Es suyo». Me levanté sin esperar más respuestas. Tomé mi bolso, acomodé el sobre de la carta que aún llevaba conmigo y caminé hacia la puerta. Fausto se puso de pie, pero no dijo nada. Solo me ofreció una mirada cómplice, casi triste, como quien sabe que las heridas familiares no siempre cicatrizan con tinta y sellos.
Antes de salir me detuve un segundo. «Solo uno. No se confundan», dije sin volverme. «Lo que acaban de perder no es dinero. Es algo que valía mucho más. Y esa pérdida es definitiva». Salí del despacho con paso firme, como si cada baldosa del pasillo sellara un capítulo. Había dicho lo que tenía que decir. Ya no era una madre que rogaba amor. Era una mujer que había elegido respetarse. Aunque eso doliera más que cualquier herencia perdida. El sonido agudo del timbre al abrirse la puerta de la joyería me devolvió por un instante al pasado, cuando Tomás y yo entrábamos tomados del brazo buscando algo especial para nuestros aniversarios. Pero esta vez no venía a comprar. Venía a ajustar una pulsera antigua herencia de mi abuela. Una pieza pequeña pero de valor sentimental incalculable. La dependienta, una joven amable de ojos atentos, me saludó con respeto y se llevó la pulsera al fondo para revisarla. Estaba revisando unos pendientes en el mostrador cuando una voz familiar me erizó la piel. Vaya, qué coincidencia. Era Celia. Llevaba unos lentes oscuros grandes y un bolso de marca que colgaba de su brazo, como si lo hubiera ganado en batalla. Su sonrisa era forzada, tensa. «Qué casualidad encontrarte aquí». Matilde continuó acercándose. «¿Vienes a gastar un poco de esa memoria que tanto defiendes?» No respondí. Solo la miré con calma sin bajar la vista. Ella siguió. «Te ves bien, para alguien que decidió cerrarle la puerta a su familia». La dependienta regresó justo en ese momento y colocó la pulsera sobre una bandeja. Yo asentí y estaba por pagar cuando la puerta volvió a sonar. Esta vez, Raúl. «Mamá». Su voz era suave, casi teatral. «Venía preparado. No quería encontrarte así, pero ya que estamos... ¿podemos hablar un minuto?» Lo observé, traje sin corbata, el cabello más corto. Una postura extrañamente humilde. Pero sus ojos no mentían. Ya hablamos, Raúl». Bastante, le respondí tomando mi bolso. «No delante de todos». «No así. Mira», bajó la voz acercándose un poco más. «Sé que estás dolida, pero esto no tiene que seguir así. Podemos arreglarlo. No por mí, por los niños». Celia se puso a su lado y añadió en tono dulce. «La familia es lo único que uno no puede cambiar, Matilde. Lo demás, el dinero, las cosas, van y vienen. ¿Y ustedes qué creen que es la familia?», les dije sin moverme. «¿Una sala de juntas? ¿Un cajero automático? Ustedes no vinieron ahí a hablar. Vinieron a convencerme, a manipularme como siempre». Varias personas en la tienda habían dejado de mirar las vitrinas. Algunos fingían seguir en lo suyo, pero era claro que escuchaban. «No hagas esto aquí», dijo Raúl en voz baja. «¿Hacer qué?» «Decir la verdad». Me giré hacia la dependienta y le pedí con cortesía que me permitiera hablar un momento. Luego me dirigí a mis hijos con la voz clara y firme. «Esta mujer», señalé a Celia, «me llamó rencorosa el día del funeral de mi esposo. Este hombre», miré a Raúl, «me negó la entrada a la lectura del testamento. Y ahora están aquí en público tratando de vestirse de corderos cuando durante años actuaron como lobos». Una chica joven que había estado cerca del mostrador alzó su celular. La luz roja de grabación era inconfundible. No la detuve. «Vendí mis joyas para pagar tus deudas, Raúl. Y tú, Celia, no visitaste a tu padre ni una vez en sus últimos 3 meses de vida. ¿Eso es familia? ¡Basta!», gritó Celia, perdiendo el control. «Estás haciendo un espectáculo». Yo. El espectáculo comenzó cuando decidieron tratar a su madre como un obstáculo y no como una persona. Me volví hacia la joven con el celular. «Graba si quieres. Que quede constancia de lo que una madre soporta cuando cría hijos que olvidan el amor y solo recuerdan la herencia». Raúl se acercó con el rostro desencajado. «Mamá, por favor». Pero ya era tarde. La sala entera estaba en silencio. El aire espeso. Los ojos clavados en nosotros. Me acerqué a la dependienta, pagué con una calma milimétrica y recogí mi pulsera. «Gracias», le dije con una sonrisa.
Esta joya tiene historia. A diferencia de algunas personas, nunca me ha fallado. Al salir de la tienda no miré atrás. La puerta se cerró con un leve clic metálico. Afuera el sol pegaba fuerte, pero el aire era más liviano. Como si hubiera dejado por fin un peso que no era mío. Por primera vez en semanas caminé sin prisa. Ni culpa, ni miedo. Solo con la certeza de haber dicho frente al mundo una verdad que ya no me quemaba por dentro. No pasaron ni 48 horas antes de que empezara a sonar mi celular, como si alguien los hubiera encendido con gasolina. Al principio pensé que era una equivocación. Llamadas de números desconocidos, mensajes reenviados con enlaces y voces que hacía años no oía preguntando: ¿eres tú la del video en la joyería? Una joven, la del mostrador, según me dijeron luego, lo había subido a sus redes con una descripción breve, cuando una madre se cansa de callar. En menos de un día el video había cruzado grupos de WhatsApp, portales de chismes locales y hasta un par de radios comunitarias. No tenía filtros, no tenía edición. Solo tenía mi voz, mi historia y el eco incómodo de una verdad que mucha gente parecía haber estado esperando escuchar. No fui yo quien lo viralizó. Fue el hartazgo de muchas otras como yo. A la mañana siguiente, Fausto me llamó. «Matilde, esto va a tener repercusiones», dijo con ese tono grave y sereno que siempre usaba cuando iba a decirme algo importante. Yo ya lo sabía, lo presentía, pero no estaba preparada para la velocidad con la que la marea giraría. El primero en caer fue Raúl. El despacho contable en el que trabajaba desde hacía más de 10 años emitió un comunicado escueto, pero claro. A raíz de la exposición pública y la pérdida de confianza de nuestros clientes, se ha decidido prescindir de los servicios del señor Raúl Sanabria. Celia, según supe después, había intentado defenderlo en redes escribiendo mensajes desde cuentas alternas, pero fue peor. Una captura de pantalla donde la llamaban la nuera interesada comenzó a circular con fuerza. En menos de una semana, varias de sus clientas del Club de Bienestar se retiraron de sus planes. La acusaban de desprecio a la vejez y de manipulación emocional. Eduardo, por su parte, enfrentó una tormenta diferente. Su pequeño restaurante, que solía jactarse de ser familiar y tradicional, comenzó a recibir reseñas negativas. No por la comida, sino por el apellido. Una crítica lo resumía así: «No vuelvo a comer donde se olvidas a la madre que te alimentó». Su esposa Clara dejó de asistir a los eventos parroquiales. Nadie la excluyó directamente, pero los saludos se volvieron breves, las invitaciones más espaciadas. En una ciudad como la nuestra, el silencio social puede ser tan estridente como un portazo. Pero lo que realmente los sacudió fue lo que vino después. Una tarde Fausto me pidió que pasara por su despacho. «Quiero que lo escuches de mí antes de que lo lean en un correo», me dijo mientras servía café en 2 tazas sencillas. «Raúl y Eduardo han intentado impugnar el testamento». Lo miré sin sorpresa. Lo esperaba. Como se espera que un perro malcriado intente morder al no recibir lo que quiere. Pero no lo lograron. Agregó con calma. El juez desestimó la solicitud por falta de pruebas y por considerar que las motivaciones eran puramente económicas. Entonces me entregó una carta firmada, y como estaba estipulado en la cláusula adicional que Tomás dejó por escrito cualquier intento de impugnación, anularía automáticamente la asignación mensual de 500 pesos para ambos. Tomé el papel entre mis manos. No sonreí, no lloré, solo sentí una paz sorda. No por la pérdida económica de ellos, sino por la precisión con la que Tomás había previsto cada paso, cada traición. Ese día regresé caminando hasta casa. Había viento, pero no me cubrí. Por primera vez me sentí ligera. La justicia no siempre grita. A veces simplemente ocurre. Y cuando lo hace, es imposible no oírla. La primera noche que dormí sola en el nuevo departamento, el silencio no fue un castigo, fue una caricia,
No era ese silencio frío que cala los huesos, el de las casas grandes con muchos cuartos vacíos. Era un silencio distinto, lleno de espacio y aire como una sábana tibia sobre la piel después de un día largo. La brisa marina se colaba por la ventana entreabierta y agitaba las cortinas blancas, como si el viento quisiera bailar conmigo. En la penumbra, con el murmullo suave de las olas de fondo, sentí algo parecido a la paz. Y lloré. No de rabia ni de impotencia, ni siquiera de tristeza. Lloré por todo lo que no me había permitido sentir antes. Por los abrazos fingidos en cumpleaños familiares, por las sillas vacías en cenas donde mis hijos preferían llegar tarde o no llegar. Lloré por la forma en que fui desapareciendo en mi propia casa sin que nadie lo notara, o tal vez sin que a nadie le importara. Lloré también por mí. Por la mujer que durante 45 años se preocupó más por mantener a flote el barco familiar que por preguntarse si ella también sabía nadar. Por la que vendió sus joyas, regalos de bodas, recuerdos de su madre, para evitar que Eduardo perdiera su auto sin recibir ni un gracias. Por la que se tragó las ofensas envueltas en cortesía de Celia y Clara, siempre con esa condescendencia disfrazada de sonrisa. Por la que escuchó en silencio sin temblar cuando Raúl dijo que yo ya no estaba en mis cabales solo porque me atreví a pedir respeto. Sí me dolía, pero era un dolor distinto. No como un cuchillo que desgarra, sino como una vieja costura que al fin puede soltarse sin romperse. Un dolor que no paraliza, sino que aclara. Como si llorar fuera abrir una ventana después de años con el aire estancado. El departamento frente al mar lo encontré casi por accidente. O tal vez fue el destino disfrazado de coincidencia. No era grande ni moderno. Las baldosas crujían un poco. Y la pintura de las paredes tenía manchas de salitre. Pero tenía algo que no supe nombrar hasta que me senté en el balcón con una taza de café caliente y el sol en la cara tenía horizonte. No paredes que escuchaban reproches. No techos compartidos con voces que juzgan, solo cielo, agua y distancia. Era la primera vez en mucho tiempo que sentí que el futuro podía extenderse más allá del día siguiente. Los días comenzaron a tomar otra forma. Me levantaba sin alarma, sin relojes. Cocinaba para mí con calma, sin pensar en preferencias ajenas ni restricciones impuestas. Me permitía el placer de un pan con mantequilla sin culpa. Caminaba descalza por el departamento con un vestido de lino claro y el cabello suelto. Por las tardes bajabas a la playa con un sombrero de ala ancha y saludabas los vecinos que, sin conocer mi historia, me saludaban con una sonrisa genuina. En una de esas caminatas conocí a Teresa, una mujer mayor que tejía sentada frente a su portal. Tenía las manos nudosas por los años, pero su voz era suave como algodón. Hablamos de cosas simples, del clima cambiante, de las gaviotas escandalosas, de una receta para empanadas de atún con pimiento morrón. No me preguntó si tenía hijos. Y por primera vez yo no sentí la necesidad de mencionarlos, porque en ese momento entendí algo que me había costado demasiado aceptar. No toda soledad es abandono. Hay una soledad que asfixia así, la que se siente aún rodeada de gente, la que te hace invisible en tu propia casa. Pero también hay otra, una soledad que libera, la que te permite escuchar tu propia voz sin interrupciones, la que te devuelve el espacio que otros ocuparon sin pedir permiso, la que no duele, porque es tuya. En mi viejo hogar yo era la sombra detrás del retrato de Tomás, la voz que servía el café pero no opinaba. Aquí, frente al mar, era solo Matilde. Y eso empezaba por fin a ser suficiente. Me tomó décadas darme cuenta de que no me llamaba mamá de Raúl ni esposa de Tomás. Que mi nombre no era un apéndice de nadie, ni una etiqueta colgada de las decisiones de otros. Me llamo Matilde. Y por fin eso empezaba a ser suficiente. Después de instalarme en el departamento frente al mar, el tiempo comenzó a respirar conmigo.
Las horas ya no eran estructuras rígidas llenas de deberes o expectativas ajenas. Eran suaves, moldeables, casi líquidas. Me despertaba sin alarma con la luz colándose entre las cortinas y el olor a sal en el aire. Me preparaba café con cardamomo. Caminaba descalza por los pisos fríos, escuchaba el sonido de las gaviotas, como si fueran saludos personalizados. Por primera vez en años, el día no me exigía. Me invitaba. Una tarde, mientras barría la terraza, escuché un maullido persistente. Al principio pensé que era algún gato callejero buscando comida, pero cuando me asomé, lo vi flaco, sucio, con una oreja rasgada y unos ojos dorados que me miraban sin pedir permiso, como si ya me conociera. Aparecía cada día si patís a la misma hora. Le dejé un platito con restos de pescado y al tercer día ya dormía sobre el felpudo. Lo llamé Mateo, aunque luego descubrí con sorpresa y risa que era gata. No importó. Nunca me había importado el género para amar. Mateo era mía y yo era suya. Dormía sobre mi regazo cuando leía. Me seguía por la casa con sus patitas suaves. Se trepaba al lavamanos solo para verme cepillarme los dientes, como si vigilara que no me olvidara de mí misma. Con ella el silencio dejó de ser tan hondo. Tenía compañía, pero también espacio. Tenía afecto sin condiciones ni explicaciones. Un jueves por la mañana, mientras caminaba por el malecón, con mi sombrero blanco y una bolsa de tela en la mano, vi un cartel clavado en un poste de luz. Taller gratuito de cerámica para mujeres mayores. Todos los viernes. Traer ganas y ropa cómoda. Me detuve. Lo leí 2 veces. No por la información, sino porque algo en esas palabras me empujó desde dentro. Traer ganas. Hacía tanto que nadie me pedía eso. Ganas. Deseo. Iniciativa. Todo en mi vida había sido obligación, sacrificio, resistencia. Y ahora alguien me pedía traer solo eso, ganas. Fui. Me presenté con un delantal viejo, las manos temblorosas y el corazón curioso. La sala olía a barro húmedo y a café recién hecho. La arcilla era tibia al tacto, terrosa, suave, como una piel nueva. Descubrí que la cerámica era como la vida: si la apretás con miedo se quiebra. Si la ignorás, se seca. Pero si la tratás con paciencia y firmeza, podés darle forma. La profesora, una mujer jubilada llamada Ofelia, tenía más de 70 años y una risa que rebotaba en las paredes como campanas. Me ayudó a moldear mi primera taza torcida. Mientras la giraba en sus manos, me dijo: «Nadie necesita simetría para ser útil». Esa frase se me quedó adherida como una semilla en el pecho. Volví cada semana, no solo por la cerámica, sino por las otras mujeres. Algunas contaban historias que dolían más que la mía, mujeres que habían sido abandonadas por sus hijos, otras que nunca tuvieron familia, pero acumulaban cicatrices como si hubieran vivido 1000 batallas. Compartíamos barro pan dulce y memorias. Nos llamábamos por nuestros nombres, no por lo que habíamos perdido, sino por lo que aún podíamos ser. Con el tiempo y tras una larga conversación con Fausto, decidí tomar una pequeña parte de la herencia y abrir un fondo solidario. Nada ostentoso ni caritativo, solo una cuenta bancaria con un nombre discreto, Fondo Tomás, destinada a que apoyar a mujeres mayores en situaciones de vulnerabilidad. No buscaba redención, ni homenaje, ni aplauso. Solo quería que al menos algunas no terminaran sus días sintiendo que eran un estorbo. Que supieran que aún tenían valor, que aún eran voz. Empecé con ayudas puntuales, un alquiler atrasado, medicamentos costosos, un electrodoméstico esencial. Fausto me ayudaba a revisar los casos sin intermediarios. Él, que había visto el egoísmo de cerca, se mostró conmovido. Un día, con sus manos cruzadas sobre la mesa y la voz baja, me dijo: «Usted encontró en la herencia algo más que propiedades. Encontró propósito». Yo sonreí sin necesidad de responder. Porque sí. Algo en mí se había encendido. No era fuego, era una luz. Los domingos me los dedicaba. Cocinaba recetas nuevas, escribía palabras sueltas en servilletas,
pintaba tazas con formas absurdas. Leía novelas de mujeres que huían en trenes nocturnos, que pintaban murales en ciudades extrañas que rompían moldes. Me miraba al espejo y ya no me buscaba entre los ojos de mis hijos ni en las fotos familiares. Me encontraba en mis propias arrugas, en mi espalda más recta, en una risa que ya no pedía permiso para salir. Una tarde, mientras Mateo dormía sobre una pila de revistas y la luz dorada del atardecer acariciaba la habitación, abrí un cuaderno nuevo. En la primera página escribí con letra firme «Matilde a secas» y subrayé la frase 3 veces. Porque ser madre fue parte de mi historia, pero no toda. Ser esposa me formó, pero también me desgastó. Ser viuda no me define. Pero ser Matilde sola, libre, con las manos manchadas de barro y el corazón reconstruido, eso sí, eso era mío. Y por primera vez en mi vida no tenía miedo de firmarlo. Capítulo 14. No era el dinero. 1050 palabras. Había nubes esa tarde y el mar estaba más gris que azul. Pero no era un gris triste. Era un gris profundo, como si el cielo también estuviera pensando. Yo estaba en la cocina batiendo una mezcla para un bizcocho de naranja cuando sonó el timbre. No esperaba visitas. Mateo se despertó sobresaltada del sillón soltando un maullido agudo antes de correr a esconderse bajo la mesa. Me limpié las manos en el delantal, crucé la sala y al asomarme por la mirilla, el corazón se me apretó, pero no se rompió. Eran ellos. Eduardo tenía el cabello más blanco que la última vez. Estaba más delgado y por primera vez no vestía traje. Raúl llevaba una chaqueta de esas que se arrugan con facilidad y las ojeras le colgaban como bolsillos vacíos. Ninguno hablaba, solo esperaban. Abrí la puerta, pero no del todo. Dejé la cadena puesta. Era una grieta, no una invitación. Mamá, dijo Eduardo primero. Solo queremos hablar. 5 minutos respondí sin moverme. Raúl sacó de una carpeta unas hojas plastificadas. Eran fotos, niños, sus hijos, mis nietos. Este es Benjamín. Tiene 6. Le gusta dibujar robots. Esta es Paula. Acaba de perder un diente. El hada le trajo una moneda. Y esta... Su voz se quebró un segundo. Esta es Luz. Se llama así por papá. Extendió la foto hacia mí como si fuera una ofrenda. La tomé. Miré los rostros. Eran hermosos. Inocentes. Ajeno todo eso a la mezquindad de sus padres, a la historia que no les contaron. No vinimos por el dinero, insistió Eduardo bajando la voz como si eso bastara para deshacer el pasado. Solo queremos que nos conozcan, que sepan quién eres. ¿Quién soy?, pregunté y noté que la pregunta no era para ellos, sino para mí misma. Raúl tragó saliva. Una abuela, nuestra madre, la mujer más fuerte que hemos conocido. Nos equivocamos, te fallamos, pero somos familia. Esa palabra familia que tantas veces usaron como excusa, como chantaje, como escudo. ¿Y por qué ahora?, pregunté sin dureza, pero con filo. Porque te extrañamos, dijo Eduardo. Porque todo se vino abajo y nos dimos cuenta de lo que perdimos, de lo que perdieron o de lo que ya no pueden recuperar. Hubo un silencio. No vinimos a rogarte nada, dijo Raúl, pero sus ojos lo desmentían. Ya lo están haciendo, respondí. Con fotos. Con recuerdos que fabricaron para tocar mi culpa. Pero la culpa ya no me dirige. Apoyé la mano en el marco de la puerta. Si me hubieran amado sin esperar herencia, sin medir afecto con testamentos, sin usar mi vejez como moneda, respiré hondo, estarían sentados en mi mesa hoy, compartiendo este bizcocho, riéndose con Mateo cuando se roba el jamón, sabiendo de mí por mis historias, no por necesidad. Eduardo bajó la mirada. Raúl abrió la boca, pero no dijo nada. No los odio, dije, y me sorprendió que fuera cierto. No tengo espacio para eso, pero tampoco tengo espacio para seguir perdiéndome. He pasado demasiados años siendo versión de ustedes. Ya no más. Raúl tocó la puerta con los dedos, apenas un roce. Y los niños tienen derecho a crecer sin esta carga, sin esta historia como un peso en sus mochilas escolares.
No les negaré la verdad si algún día la buscan, pero no se las voy a ofrecer como compensación. No soy premio de consuelo. Soy persona. Tomé aire. La tarde seguía avanzando y la luz ya se tornaba dorada. Díganles que su abuela se llama Matilde, que aprendió a hacer cerámica, que una vez adoptó un gato que no era gato, que baila sola en la cocina y que escribe su nombre con tinta firme. Si algún día quieren conocerme, pueden buscarme. Pero no vengan como emisarios, vengan como puentes. Eduardo asintió con los ojos húmedos. Entiendo. De verdad creo que... Por primera vez un poco. Les devolví las fotos con cuidado. Guárdenlas. No necesito más imágenes prestadas. Tengo las mías. Las verdaderas. Cerré la puerta despacio, sin portazos, sin lágrimas. Mateo salió de debajo de la mesa y se frotó contra mis piernas, como si supiera que había hecho algo difícil. Me agaché a acariciarla y sentí una paz honda sin aplausos, sin testigos. Solo paz. El horno pitó. El bizcocho estaba listo. Lo saqué y lo dejé enfriar en la ventana. Afuera el cielo empezaba a despejarse y el mar recuperaba su azul. Me senté con una taza de té y mi cuaderno. En la página en blanco escribí: el amor no es herencia. El amor es presencia. Y si alguna vez regresan sin pedir nada, solo con silencio, tal vez haya espacio para un saludo. Pero por ahora esta casa está llena de mí. Miré a mi alrededor. A Mateo dormida. A las tazas que había hecho con arcilla imperfecta. A las plantas que ya daban flores. No me sentía sola. Y eso pensé mientras el aroma del bizcocho se expandía por la casa. No tenía precio. Ni se mendigaba. Ni se heredaba. Solo se construía. Y yo al fin lo había hecho.